Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. La mejor imagen en todos los sistemas de cable del país, plataforma digital, canal de YouTube, página web, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Y como siempre nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique. Siempre hablamos de temas de derecho, cada jueves. Buenas noches, licenciado. Noches. Pero hay un tema bien interesante que debemos abordar en el programa de hoy. Y es el que tiene que ver con el deslinde. El deslinde, algo importante en el derecho de propiedad. Preguntarle de entrada, ¿qué es el deslinde? Bueno, analizándolo desde el punto de vista jurídico, es ese proceso que tiende a individualizar el derecho de propiedad de una o más personas que tienen algún derecho en una demarcación territorial en una parcela determinada. Por ejemplo, 10 personas son dueños de porciones de tierra y cualquiera de ellos que quiera individualizar ese derecho de propiedad hace ese procedimiento que le llaman deslinde para crear un plano individual y así tener un derecho a la propiedad con más eficacia de frente a esa función social que tiene el mismo derecho de propiedad. Porque el Estado Dominicano, conforme al 51, establece que el derecho a la propiedad, el Estado Dominicano garantiza el derecho, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad. Como función social. Entonces, como función social sí, tiene implicaciones y obligaciones. Entonces, hay la necesidad de que cada uno tenga un título que lo envuelve ese proceso de nombre deslinde. Hay una nueva resolución aprobada por la Suprema Corte de Justicia relativa al tema que estamos abordando hoy, al deslinde. Sí, porque fíjense bien, la resolución 787 del 2022, que entró en vigencia el 10 de mayo de este mismo año, esa resolución reglamenta todo lo concerniente a los tribunales de tierra. Entonces, ¿qué sucede? Porque hay un reglamento que tiene que ver con la Dirección Regional de Mensura, un reglamento general, que ese todavía está vigente. Anteriormente era el 628, luego se habló del 2454 del 2018, reglamento general, pero hay un nuevo reglamento que es el 788, que hay 4 reglamentos, 787, 788, 789 y 790. Del 23. Del 22. Efectivamente. Que, por ejemplo, el que tiene que ver con el de los tribunales de tierra entró en vigencia el 10 de mayo, pero los demás entran en vigencia en noviembre. ¿Qué es lo que nos quiere dejar dicho? Que en el momento, sí, porque los tribunales de tierra, como el deslinde es un procedimiento contencioso, es un procedimiento contradictorio, evidentemente también que va a tener que abarcar ese nuevo reglamento que está hoy en vigencia, porque recuerde que cuando hay objeción a esos trabajos de deslinde, eso va a cumplir con una función contradictoria y evidentemente que los tribunales van a tener un papel estelar porque se va a convertir en un deslinde litigioso. Efectivamente. ¿Para qué sirve el deslinde en un terreno o propiedad? Bueno, al hacer la pregunta, la respuesta se desprende de inmediato. Para individualizar ese derecho a la propiedad, para darle una especie de utilidad social más acabada, pero con más garantía en lo concerniente a esa seguridad jurídica, para que todo aquel que tenga el derecho de propiedad amparado en un certificado de título y no en una constancia anotada o en un acto de venta, pueda tener más utilidad a la hora de contraer obligaciones. ¿Cuáles son las ventajas del deslinde en un terreno? Son grandiosas, porque si usted analiza que el que tiene un acto de venta, bueno, adquirió un derecho que hasta cierto punto es teórico,
porque mientras usted tenga la ocupación material y no la aterriza a hacer un deslinde y obtener su certificado de título, cualquiera puede venir y deslindarle lo suyo sin usted darse cuenta. Y el acto de venta no es un justo título. Y sí, es un justo, bueno, pero es que la palabra justo título no es propiamente un título. No, por supuesto que no. ¿Por qué es justo título? Porque sí, es un justo título, porque es un título sometido a una fase que pudiera ser registrable. Es decir, es un justo título registrable, como dice el artículo 90 de la misma ley de tierra, entre el 89 y el 90. Pero hablar de un justo título, hablar de una constancia anotada de título y hablar de un certificado de título son cosas diferentes. Usted dirá, bueno, pero ¿y cuál es la ventaja de uno y del otro? Y la desventaja al mismo tiempo, en que el certificado de título tiene un plano que individualiza, que limita algunas colindancias para establecer de dónde a dónde va una propiedad determinada con facilidad, porque es un plano que ha sido aprobado por algún órgano técnico que va a tener que ver con algún aspecto georreferenciado de los límites de esa propiedad, y no así la constancia anotada, que es simplemente un derecho dentro de una parcela madre, pudiéramos decir, donde más de una persona tienen derecho, pero que no lo tienen individualizado como si el que tiene certificado de título, mientras que el que tiene el acto de venta pudiera decir que también tiene un derecho, pero en ese caso, aunque pudiera ser registrable, porque el acto de venta, siempre que se trate de derechos registrados, si no se ha ejecutado ante el órgano denominado registro de título, está sujeto a registrar, pero tiene dificultades porque cualquiera podría, inclusive el mismo vendedor, podría contraer alguna obligación crediticia y complicarle la situación al que tiene el acto de venta, porque usted dirá en principio, bueno, pero es que el que tiene el acto de venta ya adquirió el derecho. Bueno, jurídicamente sí, porque se interpreta que desde que se hace una venta, el bien sale del patrimonio del que vende, pero hay un órgano que se encarga de hacer oponible ese tipo de transferencia, y que en derecho registrado ese órgano es el registrador de título, para que tenga efecto frente a terceros, porque podría traer consecuencias difíciles. De acuerdo. Hábleme del procedimiento para el deslinde de un terreno o propiedad. Fíjese, ese procedimiento envuelve 3 etapas. Hay una etapa técnica, hay una etapa judicial y hay una etapa registral. Usted dirá, bueno, pero ¿en qué consiste la etapa técnica? Es simplemente que el propietario o el que tenga una constancia anotada o el que tenga un acto de venta puede contratar los servicios de un abogado para que ese abogado busque un agrimensor, porque muchas veces lo hacen de manera directa con un agrimensor y no necesariamente con un abogado, porque usted dirá, bueno, ¿por qué lo hacen directo con un agrimensor y no con un abogado? Porque el abogado no es el profesional técnico que va a deslindar. Aunque bien el abogado pudiera hacer todas las diligencias y entregarle el trabajo para el que lo han contratado debidamente realizado, pero va a necesitar el agrimensor. Entonces lo que hace mucha gente es que contrata al agrimensor de manera directa. Efectivamente. La mayoría de gente. Sí. Quizás un 10% contrata al abogado, el 90% contrata al agrimensor, y solo cuando las situaciones se vuelven difíciles es que buscan al abogado. Mientras no haya dificultad, el agrimensor sigue su trabajo normal, técnico. Entonces, ¿qué es lo que hace el agrimensor? El agrimensor, a solicitud del propietario, le solicita a la Dirección Regional de Mensura una autorización bajo el entendido de que ese propietario tiene una ocupación material. Cuando digo ocupación material, es que lo tiene cerrado, tiene algunas mejoras, o y si no tiene mejora, por lo menos lo tiene sembrado, lo tiene cerrado con alambres de púa y de otros tipos de utensilios, y él entiende que él es el dueño y
los colindantes que están ahí probablemente reconocen a esa persona como el dueño de ese predio, solicitan esa autorización y una vez ya sea aprobado, pues se cumple con esa parte de la publicidad. Una pregunta. Todavía los agrimensores, la ley le da la facultad de hacer el deslinde, hacer el levantamiento, y ya con la autorización, ¿también todavía tiene facultad de subir a audiencia como lo hacían antes? No, mire qué es lo que pasa, porque los agrimensores realmente no suben a audiencia. Ellos son llamados a audiencia, que es diferente. Sí. Ellos son llamados a audiencia, pero no siempre, no siempre. ¿Y por qué yo digo no siempre? Porque depende del tipo de procedimiento al que estén sometidos, porque si hacen un saneamiento, el proceso de saneamiento por su naturaleza de orden público, normalmente los agrimensores son llamados por los jueces. Sí. Y ellos tienen que ir y establecer allí el informe que ellos rindieron de manera técnica, tratar de establecer algunos criterios, sobre todo de cómo acontecieron los hechos en los trabajos de campo. Recuerda que el agrimensor tiene la función de hacer un trabajo de gabinete y de hacer un trabajo de campo. Entiendo que el juez requiere eso porque el deslinde resulta ser más delicado, el saneamiento es más delicado que el deslinde. Sí. Porque en el saneamiento todavía no hay título, o está registrado a nombre del Estado. No, está en procura de tenerlo porque está depurándose, mientras que en el deslinde ya se trata de un derecho registrado. Solo una transferencia. Y como son derechos registrados, que están amparados en constancias anotadas, sobre todo de tipo general, planos generales muchas veces, y alguien quiere individualizarse, pues el que tenga alguna porción, lo que hace es que contrata a un agrimensor, ese agrimensor se somete a cumplir con una fase técnica, solicitan la autorización, se le notifica mensura de esos trabajos técnicos que se vayan a hacer, sobre todo en campo, se le comunica a los colindantes, se le comunica a todo el que tenga que ver con ese deslinde, se publica en un periódico también, es decir, se cumple con esa fase de especialidad de publicidad, porque es que hay unas etapas que tienen que ver con autenticidad, legalidad, especialidad y publicidad, que son más bien las etapas especiales de esa materia de la rama inmobiliaria. Pero seguimos en el próximo segmento. Vamos a continuar con el tema luego de la pausa. Regresamos en breve.